trascendencia. Eso, ahí está. Y hoy vamos a hablar de esta palabra tan importante para nosotros como iglesia. De hecho, mi mensaje hoy no va a ser personal hacia ti. No te voy a hablar de la trascendencia tuya personal, que está conectada con lo que yo voy a hablar hoy. Pero hoy vamos a hablar de la trascendencia nuestra como iglesia. ¿Les parece? ¿Me van a acompañar? O sea que hoy vamos a hablar de todos nosotros como uno solo. La iglesia Amor Fraternal ha sido puesta en la tierra, ha sido puesta en la ciudad de Alicante para ser una iglesia trascendente. Entonces hoy vamos a explicar esa palabra trascendente, a desarrollar esta idea para que todos la entendamos y entendamos el papel que cada uno de nosotros juega para que la iglesia pueda ser trascendente. Ahora, todos nosotros sabemos, aún sin entrar en materia, que lo contrario a lo trascendente es lo intrascendente. O sea, pasa desapercibido, nadie lo notó, no causó ningún efecto. Entonces, lo contrario a eso obviamente tiene que ver con la trascendencia. Es alguien que cuando viene se notó que estuvo ahí. Di conmigo, se notó, ¿verdad? Hay gente que se nota cuando viene para mal y hay gente que se nota cuando viene para bien. También tengo que decirlo en este sentido: hay iglesias que se nota su trascendencia para mal, o ministerios que se nota su trascendencia para mal, y hay ministerios o iglesias que se nota su trascendencia para bien. Su huella no la olvidan, es imborrable. Ha dejado una huella. No está planeado, pero creo que está conectado totalmente con el mensaje que predicó mi hijo Mateo el domingo pasado, ¿cierto? Él estaba hablando de este tema también. Y para empezar a hablar de trascendencia, te quiero hablar de la primogenitura. De la primogenitura. Ahora, los que hemos venido caminando con Dios y hemos leído ya la Biblia, entendemos mucho mejor esta idea de la primogenitura y entendemos que en las familias judías el hijo mayor, el primer hijo que naciera, recibía una cosa muy particular que se llamaba la primogenitura. La primogenitura tiene muchos contextos. Es un tema bastante amplio y yo lo quiero abordar de una manera más sencilla, como introductoria a este tema de la trascendencia, ¿vale? Entonces, una cosa que caracterizaba al primogénito es que él iba a recibir de la herencia de su padre una doble porción. Ahora, a veces hay un malentendido cuando creemos que el primogénito lo heredaba todo y los demás hijos se quedaban sin herencia, ¿cierto? ¿Alguna vez ha pensado eso? Parecía que cuando lees en la Biblia el primogénito se lo queda todo y los demás hijos quedaron en la calle. No les dejó nada el padre. No es así, sino que al primogénito le daban doble porción de herencia y a los demás les daban una porción de herencia. Entonces todos los hijos recibían, pero el primogénito recibía doble porción de herencia. Pero hay algo muy especial que tenía el primogénito, que es realmente el gran valor de su primogenitura. No es la herencia material, sino algo que él recibía sobre sus hombros, y es la palabra que voy a ligar hoy a trascendencia. Presta mucha atención. ¿No me estás prestando atención? Y es la palabra legado. Cuando hablamos de trascendencia hablamos de legado. Yo entiendo que la gran misión del primogénito no era heredar más pasta para ser más rico, sino que cuando él heredaba la primogenitura, no solamente recibía una porción extra, sino que era nombrado en ese momento el cabeza de familia. O sea, el papá había muerto, ahora el nuevo cabeza de familia era él. Y mira este concepto que tienen los israelitas de vivir como clanes, ¿no? Abuelos, padres, hijos, nietos. Y todos saben que el patriarca, el principal, es el que tiene esa cabeza de autoridad. Entonces sobre él reposa algo muy importante que se llama el legado. Él tiene una responsabilidad de cuidar el legado, no solamente el patrimonio financiero de la familia, sino el patrimonio de la esencia de la familia. Y esta iglesia ha sido llamada a ser una iglesia que deja legado. De hecho, esta iglesia ya tiene un legado que ha recibido. Cuando tú estás hoy sentado aquí,
quiero que sepas que esta iglesia no empezó de la nada. Esta iglesia empezó, pues empezamos mi esposa y yo con mi familia, pero esta iglesia empezó con un montón de gente que se fue añadiendo y todos empezaron a poner su granito de arena y todos empezaron a construir y todos empezamos a hacerlo hasta que hoy día es la iglesia Amor Fraternal tal y como la ves, con todo lo bueno y lo malo, pero ya tiene un legado, ya tiene un sello, quiero que entiendas, que la hace única. ¿Qué hace esta iglesia? Única, ¿cierto? El legado la hace única, ¿cierto? ¿Qué le hablé al principio de esto del sueño? ¿Se acuerdan lo que le hablé del sueño? Alerta. Si no, encendemos las luces para ayudarte. No tiene sentido venir a la casa si nos dejamos que venga contra nosotros eso, ¿okay? Entonces el primogénito heredaba un legado. Queridos, vosotros habéis heredado un legado. Muchos de vosotros habéis empezado a venir a esta iglesia hace poco, semanas, meses, tal vez un año, tal vez 2, pero la iglesia ya cumplió, ¿cuántos cumplimos? 22, ¿no? Laura tiene 22, cumplimos 21, entonces, no, claro, 21, tiene razón. ¿Ah? Sí, estamos de acuerdo, 21. La iglesia cumplió 21 años. Tal vez tú solamente llevas caminando en la iglesia a 1 año, 2 años, 3 años. Y sabes que otros caminaron para pisar y dejar huellas y construir un legado en el cual hoy tú puedes venir y decir: ay, qué lindo venir a la iglesia, qué linda la música, la adoración, la administración, las predicaciones, el ambiente de familia que hay, todo lo que tú puedas notar positivo de esta iglesia, ¿cierto? Hay tantas cosas que ya son una huella que está ahí. Pero quiero decirte también que hay muchas cosas que vienen contra una familia, en este caso la familia de Amor Fraternal, para que el legado muera. Muchas cosas vienen para que el legado muera, para que esta iglesia se distorsione y deje de ser lo que fue llamada a ser. Porque quien la llamó a ser y a existir fue Dios. Quien le dio el carácter y la personalidad fue Dios, usando la mezcla y la combinación de todos nosotros. Cada uno de nosotros pone una pincelada del color de lo que es esta iglesia. No creas que la iglesia es lo que los demás hacen, no lo que tú haces. La iglesia es todo lo que hacemos todos en conjunto. La iglesia no es un pastor. Un pastor no puede pintar el cuadro de la iglesia. Es todos y cada uno de nosotros. Así que las pinceladas que tú pones o que no pones hacen que se vaya convirtiendo la iglesia en ese cuadro. Hacen que esa iglesia que Dios ya dijo que debe ir hacia allá, cuando tú pones tu pincelada, das un pasito más para que la iglesia siga yendo más hacia donde Dios ha dicho que tiene que ir. Y cuando no lo haces, también haces que la iglesia se detenga o se desdibuje. Imagínate que tú agarras, alguien está pintando una obra de arte y tú agarras un pincel, como nosotros. A propósito, Pedro, extraño porque no está pintado el muro de acá atrás, que nos han hecho un mural, pero bueno, ahí te lo dejo. Y entonces viene alguien y arruina la hermosa pintura porque coge pintura y pinta cualquier cosa, porque no le dio ningún valor, ninguna importancia, no se siente implicado con eso. Al contrario, pinta para arruinar. Y nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad sobre ese legado. Quiero que lo entiendas. Yo por eso quise hablar de primogenitura para empezar en la parte introductoria, porque quiero que entiendas que el legado que tiene que ver con ser trascendentes, tiene que ver con esa huella, significa cuidar y cultivar eso que un día nos fue entregado. Entonces es muy serio el trabajo que tenemos ahora juntos. No importa si llevas muchos años en la iglesia, hay cosas que han venido a robar de tu corazón y de tu espíritu el sentido de pertenencia con el legado. Ese legado no es cosa mía. Van a venir, te lo aseguro. A mi corazón han venido y he peleado porque el legado permanezca en mi espíritu y en mi corazón. Yo quiero tener un espíritu fiel y un espíritu de pertenencia. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir que tienen eso hoy aquí? ¿Sí? Un espíritu fiel y un espíritu de permanencia. Yo lo tengo, pero no es permanencia vacía.
no es una permanencia sin sentido, no es una fidelidad de ese tipo de fidelidades que existen en las parejas donde dejaron morir el amor, pero viven juntos, son amigos. Bueno, cuando se aguantan y cuando no, son enemigos. Pero eso que debería existir, que están enamorados, que se sienten, wow, qué mal estoy si no le veo a ella, si no le veo a él. Quiero llamarlo, quiero decirle en un mensaje que le amo. Eso se murió. En algún momento alguien lo dejó morir. Y con la iglesia pasa eso. No se duerman. Con la iglesia pasa lo mismo. Con la iglesia pasa lo mismo. Nos ha sido entregado un tesoro que solo nosotros decidimos ser conscientes permanentemente del valor del tesoro, y seguimos cuidando esa trascendencia con ese legado, para que no solamente subsista y no se muera, y es una pequeña llama que no se va a morir. No. Eso no es lo que nos comisionaron, a tener una llamita que no se apague. No, nos llamaron a encender y avivar una llama que crece, que se extiende, que no hay quien la pare. Y por eso es imposible que eso ocurra sin ti, porque nosotros somos la iglesia en conjunto. Así que te matizo esto: hay una diferencia entre herencia y legado, ¿cierto? La herencia, vamos a circunscribirla a la idea de que herencia es cuando te entregan algo material. Se murió el padre, el abuelo, quien sea, y tú recibes una herencia, recibes lo material que te podía dejar. Esa es la herencia. Pero el legado es más grande que la herencia. El legado es esas cosas que no tienen que ver con dinero ni con cosas materiales. Son esas cosas que tú dices: jamás olvidaré lo que me dijo mi padre, mi abuelo, jamás olvidaré lo que me enseñó, jamás olvidaré el sacrificio que hizo por mí, jamás olvidaré. Eso es una persona que entiende el legado. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando hoy? Y entonces dices: wow, mi papá. Normalmente uno, cuando es muy jovencito, todavía no entiende mucho el valor del legado. Espero que los que maduran pronto sí lo entienden. Pero normalmente uno, el problema es que necesita que le vayan pasando los años de la vida para poder valorar el legado de lo que sembraron los que estuvieron antes que nosotros. Yo le he dicho al Señor muchas veces: ¿por qué tiene uno que pasar de los 50 años para empezar a entender? Y decir: mi mamá era espectacular, mi papá me enseñó tantas cosas. ¿Por qué? Solo nos quejábamos, nos estorbaban, nos molestaban que estuvieran ahí, que fueran como una piedrita en el zapato. Todo el tiempo: estudia, haz esto, organiza tu habitación, no sé qué. Y no entendíamos porque había un propósito en ello. Y a veces en la iglesia ha pasado lo mismo. No entendemos por qué los pastores, por qué la santidad, por qué hemos mantenido unas reglas, por qué hemos peleado y nos ha dolido a veces perder cosas con tal de no renunciar al legado. Algunos no lo han entendido y otros sí lo valoran y dicen: wow, eso no lo voy a encontrar en otro lado. Lo que yo tengo en mi iglesia no lo voy a encontrar en otro lado. Ese valor, esa identidad, esa santidad. Y yo os hablé de identidad cuando vine hace 6 meses, en noviembre. Hablé de nuestra identidad: ser santos. ¿Se acuerdan? Ser reyes y sacerdotes. Yo hablé de estas cosas hace 6 meses. Lamentablemente el tiempo borra todo y uno tiene que volver a Facebook para ver las prédicas, como acordarse, porque tiende uno a olvidar lo que el Espíritu vino a sellar en nosotros, a recordarnos cuál es nuestra herencia. Por eso te vuelvo a decir hoy: ojo cuando simplemente sales y un plato de lentejas, una empanada hizo que ya se te olvidó todo lo que escuchaste aquí adentro. Todo lo que Dios quería sellar sobre tu corazón, iglesia, se olvidó. Dios hoy pone sobre nosotros un manto de responsabilidad en cuanto al legado. Y Dios nos dice: aunque tú lleves poquísimo en la iglesia, como yo cuando empecé en mi iglesia, y mi iglesia ya tenía varios años de haber comenzado en Colombia cuando empecé, y era un jovencito, y empezaron a decir: necesitamos ayuda. Y yo dije: cuenten conmigo. Yo entendí que yo era parte de eso. Yo no pensé: hay líderes y hay pastores y hay gente que haga de todo. Jamás. Entonces necesitamos volver
unirnos y unificar. En una semana tendremos retiro de servicio. Y sería increíble ver este lugar lleno, no solamente de la gente que ha venido sirviendo con tiempo, con pasión, con un corazón entregado, sino también ver una nueva generación. Pero también sería bueno ver a algunos despertar del sueño de cuando estaban aquí conectados con el legado y ahora ya tienen todas las razones para explicar por qué, Señor, el Señor debe entender que ahora ya no puede contar contigo como antes. ¿Qué te hirió? ¿Qué te golpeó? ¿Qué te afectó para que tú dejaras de cuidar ese legado? Entonces el legado es ese aporte espiritual, emocional y cultural que traspasamos. ¿Ok? No tiene que ver con lo material, es ese aporte espiritual, emocional y cultural que nosotros pasamos. Ocurre en nuestra propia familia. O sea, que hay gente que se muere y no deja ni herencia ni legado. Hay gente que se muere y se ha gastado toda la vida en preocuparse por la herencia. Hijo, ahí le dejé una casa. Hijo, ahí le dejé un terreno. Hija, ahí te dejé un coche. Herencia. Toda la vida se mató por preocuparse por la herencia, pero no se preocupó por invertirse y por convertirse en el modelo en el que se debían inspirar sus hijos. Y si yo no soy el modelo, yo puedo hablarles de un legado que no es real para ellos, porque no lo vieron en mí. Yo quiero que ellos hablen de un legado que han visto en mí todos los días. Durísimo, es durísimo, te lo cuento. O sea, te estoy invitando a un estilo de vida que en gran gente no le gusta. Porque es más fácil vivir solo para la herencia. El padre que dice: ¿cómo que no he sido un buen papá? ¿Acaso no le he puesto un plato de comida y un techo toda la vida? ¿De qué está hablando él? No está hablando de legado, está hablando de herencia. Pero la persona que habla de legado está pensando: yo quiero en qué clase de hombre quiero que se convierta mi hijo, mi hija. Me voy a implicar al 100% en eso, porque a mí no me interesa solo que sea una buena persona, ¿cierto? Sino que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ay, eso implica ejercer un rol como el que yo digo del primogénito, que no lo entendía Esaú y por eso vendió la primogenitura, porque él confundió la herencia con la primogenitura. Y algunos aquí en la iglesia han recibido la herencia de lo que otros aportaron, pero ahora es tiempo de que tú te unas y seas parte de este legado. Yo creo que el Señor está hablando proféticamente a esta iglesia, y quiero decirte: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta casa no es casa de hombres, esta es casa de Dios. Yo estoy orgulloso de esta iglesia. Yo sé todo lo que la iglesia es, y sé que la iglesia necesita ser mucho más que hoy todavía no es. Y la razón por la que estamos predicando esto es por eso, porque parte de la transformación, de la metamorfosis de esta iglesia para que se convierta en algo mucho más glorioso, está en tus lomos, está en tus hombros. No está en los lomos o en los hombros de los pastores principales o del equipo pastoral de ancianos de esta iglesia. Está en ti. Yo veo la iglesia y yo veo las cosas que me gustaría ver que todavía no veo, pero veo que siempre son los mismos tratando de pelear para convertir lo que hoy tienen en algo mejor, y no han podido, porque probablemente la pieza que falta del engranaje eres tú. Eres tú. De esta iglesia tienen que levantarse más maestros de la palabra, más pastores, más evangelistas. De esta iglesia se tienen que levantar toda la gente que tiene los dones de los que habla Romanos, gente que da generosamente con liberalidad, gente que sabe repartir, gente que sabe hacer misericordia y muchos otros dones que nombra ahí Romanos capítulo 12. Y de esta iglesia tienen que salir las personas que no solamente dicen: pues yo sigo asistiendo y voy a seguir ofrendando para que la obra se cumpla. Y el dinero se necesita para que la obra se cumpla,
Pero quiero decirte que lo que más necesita el Señor no es tu dinero, es a ti. ¿Entiendes? Lo que más necesita el Señor es a ti. Es que tú te pongas en sus manos para que Él complete la obra que ha comenzado y la perfeccione. Y si tú te pones en sus manos, una de las cosas que no puede faltar en esa consagración es: ¿y cómo me quieres usar? ¿Y qué esperas hacer de mí, de mi casa? Aquí están en el altar, las pongo, porque yo no quiero ser una persona que pasa intrascendente, sin legado. Hay iglesias grandes de donde yo estoy en los Estados, cuando he venido, iglesias gigantescas, iglesias a las que ni siquiera he entrado, pero que cuando pasas por enfrente y ves los campus. Mi hijo fue a una reunión de jóvenes de una iglesia ahí en la Florida, donde cuando yo entré, el campus de la iglesia era como una universidad, como si fuera la Universidad de Alicante, y era solo una iglesia. Y tenían un montón de edificios, y en cada edificio había uno que era solo para la reunión de jóvenes. De hecho, él fue a ese edificio pequeño donde era la reunión de jóvenes. Y luego es unos templos gigantescos. Yo no conozco esa iglesia, no voy a hablar ni bien ni mal de ella, no la conozco. Pero lo que te digo es que templos hay montones. Iglesias que tienen mejores estructuras y cosas, hay montones. Iglesias más grandes con mejores músicos, hay muchas. Mejores predicadores que nosotros, puede. Pero es que uno no evalúa su familia espiritual de esa manera, porque si no, entonces tú, como dice el refrán, o no sé dónde he escuchado ese dicho, ¿no? Siempre el césped del vecino se ve más verde que el mío, ¿no? No sé si lo has escuchado o es algo así, ¿me entiendes? Siempre que sales, pues creo que en una casa americana sería más entendible este ejemplo. Cuando sales de tu casa y tu césped, siempre el del vecino como que, wow, está mejor. Siempre lo de los demás es mejor. La familia de los demás es mejor. La iglesia de los demás es mejor. Entonces, cuando alguien tiene un enfado con alguien aquí en la iglesia, en vez de pensar en el legado, piensan: me voy a otra iglesia donde todo sea mejor. Esta iglesia no existe. Esa iglesia donde todo es mejor no existe. Porque, como se ha dicho repetidas veces, el día que nosotros llegamos a esa iglesia, arruinamos eso que era tan perfecto. Nuestra imperfección arruina esa perfección de esa preciosa iglesia que todo era perfecto. Porque las iglesias están compuestas de gente arrepentida de sus pecados y que le dice al Señor todos los días: transfórmame a la imagen de tu Hijo. No son gente perfecta, pero son gente que quiere caminar junta hasta la eternidad. Yo sí soy de los que creo que, a menos que por una fuerza ultra mayor, nunca debería irse uno de su iglesia. Nunca jamás debería romper los lazos con su iglesia. No hay ninguna razón, a menos, como ya sabéis, que haya pecado en el liderazgo, pero que haya una diferencia con un hermano, una herida, algo que nos golpeó, y por eso nos vamos de la iglesia. Creo que la Biblia nos enseña muy bien el modelo para solucionar todo tipo de situaciones y construir entonces un legado mayor. Porque si no, entonces uno, cada vez que tiene una pelea en la casa, los hijos dicen: me voy a la casa del vecino, su familia es más bonita que la nuestra. Así funciona. Los hijos son hijos y se quedan en la casa y solucionamos los problemas. Y hay días que nos toca, días difíciles, a veces semanas difíciles. Espero que no sean semanas, ni meses, ni años los difíciles en tu casa. Pero a veces hay tiempos muy, muy difíciles. Pero no cortamos ni decimos: ya no eres mi familia, ya no eres mi iglesia. Nosotros somos llamados a modelar y a reforzar cada uno de nosotros ese legado con pequeñas rutinas diarias de cosas que hacemos. ¿Qué tal si desde que llegas tomas la intención de crear más relaciones con la gente aquí, de conocer más gente? Te das cuenta que hay muchos de nosotros que cuando venimos cruzamos esa puerta y estamos esperando a ver si son buenos cristianos y vienen a saludarme. Aquí estoy. Tantos años que yo llevo en la iglesia, me siento aquí y voy a comprobar si todos vienen a saludarme aquí donde yo me siento. Pero así no funciona el reino. Dice: saludaos con ósculo santo. Significa que hay una
Oye, un levántate y ve a buscar a Pablo, a Pedro, a María, a Juan, a Elías, a quien sea, y pégale un buen abrazo, un buen achuchón y dile: oye, yo te amo, tú eres mi hermano, mi hermana, y aquí estoy, quiero caminar contigo. ¿Entiendes? Intencionalidad en ese sentido. Ok. Entonces, en el legado, quiero decirte 3 cosas que tenemos que hacer crecer en el legado. Esto todavía no son, estos son perlas que te suelto. No es como que es un punto del mensaje ni nada de eso. Son perlas que te suelto, ¿ok? Presta atención. En el legado hay 3 cosas que nosotros tenemos que conseguir. Primero, crecimiento en la vida espiritual. Crecimiento en la vida espiritual. Segunda cosa, empoderamiento. Empoderamiento. Y la otra es como abrir camino, crear camino. Iglesia, todos nosotros deberíamos estar mentalizados, aunque lleves un solo día de asistir a la iglesia, de que tu vida existe para ayudarle a otros a que también mejoren y encuentren el camino de Dios, aunque no sepan mucho. Desde que salgas de aquí, recibas algo de Dios, diga: yo tengo que salir a dar de eso a alguien. No solo cuando salgas, aquí dentro, yo tengo que relacionarme con otra gente, tengo que crecer, porque tú tienes que preocuparte porque en la iglesia, tú no pienses en los demás, tú tienes que preocuparte que en la iglesia ocurran esas 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Que haya crecimiento en la vida espiritual, en la tuya y en la de los demás. Crecimiento continuo. Crecimiento continuo. Yo tengo una sensación, tal vez tú me puedes desmentir si no es así. Yo tengo una percepción de fuera del que sale y regresa, que algunos los veo como estancados. Y no me refiero a su servicio. Perfectamente siguen conectados en la casa de Dios haciendo algo. Pero yo me refiero a una de las características de nuestro servicio que me recuerda a esto, que es la palabra frescura. Y es como que ese anhelo de seguir creciendo espiritualmente, ese anhelo de que lo que haya dentro de ti lo produzca Jesús y el Espíritu Santo, ya no es igual. Ya vives en la cultura de la iglesia, pero el fuego que te apasionaba, que te hacía sentir que no podías solamente hacer una cosa para el Señor, sino que estabas diciendo: ¿qué más? ¿Qué más? Ese fuego fue tocado por algo y tú lo has permitido. De hecho, creo que hay como un manto de tinieblas sobre la mente y el corazón de algunos que sienten que están bien posicionados donde están, porque ya hacen algo para Dios. Pero cuando yo hablo de crecimiento espiritual, hablo de algo que está todo el tiempo germinando, todo el tiempo cambiando, todo el tiempo evolucionando, y te obliga a replantear las ideas, los pensamientos. Entonces no te deja acomodarte, te hace sentir con expectativa, con ilusión, con sueños, con cosas más grandes que Dios está generando para esta iglesia. Por ejemplo, le dije al pastor Diego: Pastor Diego, yo siento que el Señor nos está diciendo que empecemos un segundo culto. Yo le dije eso hace 6 meses. Y luego vinieron un montón de cosas que pasaron aquí en la iglesia, que les tocó ponerse a todo el liderazgo de esta iglesia, ponerse sus trajes de bomberos y a apagar un montón de incendios. Pero yo creo que el deseo de Dios es que comencemos un segundo culto, porque mientras nosotros sintamos que este templo está lleno, creemos que está lleno, no está lleno. Okay, yo veo unas 10 sillas vacías, 15, no sé cuántas hay, pero no está lleno al 100%. Lleno al 100% es que tengamos que decirle a la gente: te toca quedarte de pie, o los de logística, los ujieres tienen que dar sus sillas para que la gente se siente, porque ya estamos desbordados. Cuando inauguró la iglesia de Puente Largo, el templo que tienen hoy, el pastor dijo: no, yo creo que, bueno, nosotros éramos una iglesia como de 600 personas, yo creo que nos vamos al templo más grande, yo creo que preparemos una cosa como para 800 personas. Prepararon las sillas
y se quedó corto, porque el primer culto vino gente de pie, cientos de personas. Tuvieron que ir a los salones aledaños, como decir que nos tuvimos que ir a los salones de los niños a quitarles sus sillas para traerlos, para poder hacer que se sentara la gente. Y yo digo, Señor, ayúdanos a volver a encontrar esas raíces en las que nosotros sentíamos que lo único que teníamos que hacer era poner las tinajas, porque tú ibas a poner el aceite. Pero ¿en qué momento llegamos a pensar, no, ya todas las tinajas están llenas, ¿cierto? Ya está bien, lo que estamos haciendo todos está bien. Esta iglesia ya va bien. Es que no va a crecer más. Es que no se convierten los españoles. Y seguimos añadiendo cosas en las que nosotros mismos ya hemos entrado como en el cauce, como del conformismo. Y no creo que hay peor legado que un legado de conformismo. ¿Tú quieres legarle conformismo a tus hijos? Vivir una vida conformista, no conquistar nada, decirle a tu hijo, hijo, haz lo mismo. O tú quieres que te encuentre con, digamos, con la herramienta en la mano hasta el último día diciendo, tú me has visto hacerlo, esto es lo que yo alcancé a conseguir. Yo estoy convencido que tú puedes conseguir el doble. Pero yo estaba aquí contigo para demostrarte que con lo que yo tenía y con lo que yo podía, hasta aquí me has visto con el asadón en la mano, con el martillo en la mano, peleando la batalla. ¿No creen que ese es el espíritu del legado de esta iglesia? Yo te puedo decir que así empezó esta iglesia. Y esta iglesia es como una hormiguita el día de hoy. Yo sé que hacéis muchas cosas. Yo agradezco todo lo que todos hacéis. Y una de las cosas, mi esposa puede que me hubiera regañado por esta prédica, porque yo sé todo lo que hacéis. Pero no sé si tal vez tenemos que ser exhortados como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Yo conozco todas tus obras, tu arduo trabajo, pero has dejado tu primer amor. Y ahí es donde yo estoy enfocado en este día, esta mañana. Creo que hay un toque del primer amor para nosotros, porque ese toque del primer amor hace que como un enamorado no hagas las cosas lógicas. Vas más allá, vas más allá. Y yo quiero que ese sea el espíritu que está sobre mí. Y puedo decirlo en este sentido. Y si yo fui el que comenzó esta iglesia y lo tengo hoy, ¿por qué tú, que hoy eres parte de esta iglesia, no lo tienes? Yo no quiero a mis 54 años que tengo pensar, ya lo hice todo, el legado ya está hecho, qué lindo, ya se llena el templo, ya está todo bien, he terminado mi obra, me voy de vacaciones al Caribe. Yo quiero seguir peleando, seguir viendo crecer esta iglesia. Yo creo que esta iglesia, con lo poquito que ha tenido, muchas veces ha hecho cosas inmensas en el espíritu. Ha recibido retos de Dios a los cuales no se ha amilanado, no ha retrocedido y le ha dicho, sí, Señor, aquí estamos. Y lo hemos hecho todo nosotros. Estoy orgulloso de eso y lo proclamo en las naciones cuando tengo la oportunidad de subirme a un púlpito y digo, nuestra iglesia no era una gran iglesia, hoy somos muchos más. Te voy a decir algo que suena, hoy somos muchos más y a veces damos menos de cuando éramos menos. Antes éramos, por decir algo, la mitad y dábamos lo mismo que está dando la iglesia hoy en el sentido financiero. O sea que algo no va bien. Uno piensa que si hay más gente, wow, entonces hay mucho más dinero. No, porque hay algo en el corazón que se metió al corazón, no sé qué, pero ya la fidelidad, el espíritu donde el Señor va por delante, algo lo tocó, algo lo hirió. No estoy hablando solo de tus finanzas, tu amor, tu corazón, tu pasión. Tú necesitas reencontrarte con el legado. Y te voy a invitar aquí, podría predicar más, mucho más. De hecho, y para serte sincero, no he empezado el mensaje. Esa era la introducción. Pero creo que no quiero predicar largo. Llevamos 38 minutos. Pero quiero pedirte que ahí donde estás, sentado donde estás, cierres
tus ojos, inclines tu rostro. No sé si me puedes apagar las luces ahí donde estamos. Y yo creo que el Señor quiere hoy hablar al corazón de aquellos que saben. Quiero empezar primero con los que llevan más tiempo en el Señor aquí, mucho más tiempo. Y yo creo que el Señor hoy no está recriminando que no hayas hecho. Es que eso sería mentir. Eso sería menospreciar lo que tú has hecho. Yo sé que has hecho mucho en esta iglesia. Sabéis que yo soy el amante de las fotografías. Las miro mucho. Yo sé todas las caras de todo lo que todos han hecho en la obra social, en la logística, en la cafetería, en los niños, en los campamentos, en tantas cosas. El ministerio de jóvenes, wow, tantas cosas que se han sacrificado. Pero esta iglesia donde estamos hoy tiene un reto muy grande. Tiene que sufrir una transformación, porque el legado es más grande que la iglesia ahora mismo. El legado es más grande que la iglesia. Y por consiguiente, si la iglesia se conforma al modelo que tiene hoy, no va a conquistarlo. Por eso te digo, tú, el que llevas más tiempo y que has pensado que ha llegado más gente, que ellos tomen el relevo, que ellos lo hagan por ti. Te quiero aclarar que ese pensamiento no es del Señor. El Señor no lo ha puesto en tu corazón. Eso es que como Moisés un día dijeron: Señor, envía a otro, o yo me ofrezco pero a mi manera. Necesitan volver a poner su vida en el altar hoy y volver a decir: Señor, no a mi manera, es a tu manera. El Hijo de Dios, nuestro Señor, no se ofreció a su manera. Dijo: no mi voluntad, sino la tuya, Padre. O sea, lo que le dijo es: no a mi manera, no como a mí me parezca como hombre, sí, como tú pienses, Padre. Así es como tiene que ser. Y algunos tienen que reencontrarse y pedir perdón porque sus dones, por lo que haya pasado, los guardaron, se escondieron y decidieron no servir más al Señor como Él se los pedía. Y el Señor hoy te está llamando a que vuelvas a tomar tu lugar. Si tú en la obra social, en la fotografía, en el video, en el ministerio de jóvenes, no hay ningún espacio en esta iglesia que esté cerrado a que tú no puedas entrar y crecer. Pero obviamente tendrás que entregarte para que la obra de Dios avance. Y si llevas poco tiempo, es tiempo de crecer. Y yo te invito a que te apasiones y vengas a ese retiro de servicio, porque yo sé que tú vas a recibir mucho más que un lugar para poder hacer algo. Tú vas a recibir un legado. Un legado, porque esta iglesia ya es conocida en las naciones. De esta iglesia ya hablamos con orgullo en las naciones. Pero esta iglesia ya tiene un reto. No se puede quedar donde está hoy, porque la gente ya tiene sus ojos sobre esta iglesia y está esperando ver cuál es la siguiente respuesta de la iglesia, cuál es la reacción para convertir la iglesia de hoy en la iglesia de mañana. Wow. Yo pido hoy, Señor, sobre nosotros esa unción que multiplica, Señor. Oro por aquellos a los que les estás dando trabajo y dinero, Señor, para que vuelva a abrirse su corazón generoso, Señor, para que vuelva a abrirse su oído para escucharte y entender lo que tú les estás pidiendo, para que no sean escasos, Señor. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que avanza en el legado, Señor. Señor, que todos podamos entender que lo que tú pones en nuestra mano y en nuestro carácter tiene un plan y un propósito. Lo reclamamos, Señor. Reclamamos, Señor, que nos des el vigor, la unción y la convicción, Señor, para que ese legado no se muera, Señor, para que no sea una iglesia más que subsiste, Señor, sino esa iglesia referente donde otros se miran,
donde otros miran en las naciones y dicen: wow, mira lo que está pasando en Alicante, mira el avivamiento de Alicante, mira el fuego, mira el mover del Espíritu, mira lo que hacen sus jóvenes, mira el fuego en sus redes, mira la gloria de Dios que está visitando esa casa. Y eso nos implica a todos, porque ese es el siguiente paso que viene para nosotros. Hoy gracias te damos, Señor, gracias te damos.